al grupo. ¿Por qué no? Vamos a compartir por acá. Buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Entre Amigos con Raúl Andrés Aragones Iciano, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Ya saben que me pueden ver por tanto por Facebook, Twitter, Instagram. Me pueden ver por varios lugares. Ok, también estamos en YouTube, obviamente. Estamos por YouTube. Yo quiero compartir esto, pero no me deja. Ok. Vamos a enviarle esto al grupo para que entren para acá, para Instagram. Bienvenido a la gente que está entrando por aquí. Tami, hola, gracias por venir por aquí. Alex Mercedes, hermano, ¿cómo está? Isabel, gracias a todos por entrar por acá. Vamos a seguir compartiendo por aquí. Este es el momento que yo me tomo para avisarle a todo el mundo que estamos en vivo. Ok, así que vamos a enviarle esto. Si usted me puede ayudar, ayúdeme, comparta con otros grupos. De todas maneras, lo que traigo aquí es algo orgánico para todo el mundo. Totalmente orgánico. Mi nombre es Raúl Aragones. Me gusta hablar de emprendimiento, de oportunidades de negocio. Y tengo una debilidad hace casi 10 años por esto de las estadísticas en jugadas de lotería, siendo específico la lotería dominicana. Me gusta que me presenten nuevos tipos de negocios para yo investigarlo y compartirlo con ustedes por acá. Dentro de los negocios que estoy invertido, bueno, actualmente estoy invertido en GoArby. Ayer estuve viendo un video que subieron ahí en GoArby sobre cambios y un montón de cosas. Mucha gente dice que eso se va a caer, mucha gente dice que no. Yo solamente invertí, me monté en el tren a ver hasta dónde voy a llegar. Si usted tiene $50 y quiere invertir junto conmigo, vamos a hacer un equipo para monitorear todo lo que esté pasando. Si usted quiere estar en ese equipo mío, pues puede invertir desde $50. ¿Ok? No tienen que invertir $1000 como yo. Yo invertí $1000 porque me gusta tratar de ver mis resultados un poquito más rápido. Eso soy yo. ¿Ok? Entonces, para hablar conmigo sobre eso, me pueden hablar a mi WhatsApp 908-220-4310. El video de Warby que subieron anoche, yo lo vi en el televisor. Me salió ahí y estaban en vivo y lo vi en el televisor. Dame a ver si lo tengo en mi historia aquí. Dame ver si lo tengo en la historia aquí de lo que yo estuve viendo ayer. Pum, 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 pum. Míralo aquí. Entonces, por eso es tan importante las redes sociales. Miren, el video yo lo tengo acá. Pero el video, el que lo quiera, vamos a hacer lo siguiente. Si yo mando un enlace por aquí, voy a tener problemas con Facebook, ¿ok? So, el que quiera el problema, dije que quiere el problema. El que quiera el video, busque el canal Yo Soy Go, así todo junto. Yo Soy Go y ahí le aparece el video, ¿ok? Fase 3, actualización, Alfredo Sánchez. Y ahí lo puede ver. Entonces estamos invertidos ahí en Guarby. Llevamos ya que una semana y pico. Ok, invertido en Guarby. Y nada, nos metimos. A ver hasta dónde llegamos. Si es una buena manera de inversión, se va a saber. Si no lo es, también se va a saber. Ok, aquí yo puedo ver.
Yo puedo ver aquí, bueno, vamos a ponerlo acá para que lo puedan ver. Vuelvo y repito, si a usted le interesa entrar a hacer inversión en GoArbit, desde $50 puede hacerlo. Esa es mi cartera. Yo, como le digo, ando compartiendo lo que estoy haciendo. Usted no tiene que entrar a través de un enlace mío. Si usted quiere, puede hablarme y entra a través del enlace mío. Si no, vaya y éntrese y invierta usted. Yo lo que estoy haciendo un grupo, un equipo, para que nosotros podamos monitorear lo que está pasando y nos podamos decir el uno al otro, mira, está pasando esto, ¿ok? Pero no estoy, como le digo, no estoy trabajando esto. Me gustaría ver si ¿verdad? Si al cabo ya de un mes y pico todo va como me dijeron, pues le voy a meter más fuerza, claro que sí, porque el potencial, yo conozco personas que se están ganando hasta $10,000 semanales, ¿ok? $10,000 semanales en esto. Yo tengo una oportunidad que me está generando a mí alrededor de $2,000 semanales, ¿ok? Imagínate yo ganando 10,000 semanales. Aparte de todo lo que hago, que salgo a trabajar Uber y hago otras cosas. Yo tengo un año en GoArbit, pero invertí poco. Está bien, porque se trata de ir reinvirtiendo. Y si invertiste poco, me imagino que ya sacaste tu inversión para atrás y estás reinvirtiendo con lo de ellos, que es lo que yo haría. Ya, es lo que yo haría. Pero le voy a pedir que por favor encarecidamente empiecen a compartir este video. Salió el 72 ayer, pero no solamente el 72. Ok, vamos a mostrarla aquí. Porque yo le dije a ustedes que entraran al grupo de, a nuestro grupo de Anguila. Mira lo que pusieron los muchachos ahí. Todos los números que salieron ayer. Yo le dije a ustedes que tienen que salir mínimo 8 números en primera esta semana de esa lista. Y ya miren, bueno, desde el sábado para acá, ¿cuánto van? O sea, no estamos inventando, la gente entra al grupo, utiliza la lista de números y está obteniendo resultados, no se le ha cobrado nada. No se le está buscando cobrar nada. Lo único que queremos es crecer el grupo. ¿Cuál es mi pago? Que vamos a crecer el grupo. Ese es mi pago. Si usted quiere ayudar a crecer el grupo, métase, vamos a crecer el grupo. Vamos a hacer una comunidad de jugadores que nos ayudemos. Por ejemplo, ayer yo dije, ouch, se me cayó un celular. Ayer yo comenté que si usted quiere aportar al grupo, usted puede aportar. Lo que yo no le permito a nadie es que venga a dar números. Pero si usted puede, decir, bueno, el 95 me gusta porque lo jala tal número, o yo hice este cálculo de la Real, o yo hice este cálculo de la New York, y el cálculo lo hice así, 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 y por eso tiene que caer el 95. Adelante, hágalo, para que todos puedan aprender. ¿Ok? Pero no venga como que usted es un iluminado. ¡Ay, el 95! El 95 está bueno. Que de hecho hubo una persona que ayer lo dijo. Y no, quizá en mi subconsciente está el 95 por eso, pero no lo digo por esa persona. 95 salió en tercera, segunda por ahí, en otra lotería. Pero ayer tuvimos 10 el 16, 71 y 72. Eso fue la tripleta. Y la tripleta salió regada en diferentes loterías. Salió el 71 en una, 16 en otra y el 72 en primera. Teníamos como favorito 27, salió 72, aunque yo le dije a ustedes, me gusta el 72. Pero por no darle dos números así, se lo puse abajo en la tripleta. Creo que yo me explico bien clarito antes de dar mi número, por qué lo estoy haciendo. Entonces, vamos a buscarle hoy, como hemos estado haciendo, un numerito. Yo tengo mi lista. Mire,
si usted quiere, en verdad, dar buena jugada, yo tengo que acomodar toda esta vaina aquí. Tengo demasiadas cosas aquí. Si usted quiere, en verdad, aprender a dar sus jugadas, crear buenas jugadas, usted tiene que empezar a anotar. Tiene que empezar a anotar las cosas que usted hace. Tiene que empezar a anotarlas porque la Lotería Dominicana tiene la peculiaridad de que las jugadas tienden a darse repetitivamente. Yo no sé por qué. Okay. Yo tengo varias estrategias, pero vamos a tirar esta. Déjame irme aquí. Porque esta estrategia estuvo pegando ayer, eso vamos a continuarla. Hay veces que los números se adelantan, hay veces que se atrasan, hay veces que las estrategias se adelantan, hay veces que se atrasan. ¿Ok? Eso es totalmente aceptable y uno tiene que lidiar con eso. Mira, para hoy tenemos un numerito bien lindo. Tengo el 38. Ay, lo mío es rápido. Yo no voy a estar aquí 2 horas con ustedes hablando. A eso le vamos a agregar el 73. Ok, el 73. Tengo una tripleta aquí que le puedo dar, que es la 28, 68, que ayer hablé de ese número, 13. Esa es mi tripleta de hoy. Con esta línea que estoy utilizando, muchas veces de la tripleta salen números en primera. O sea, que tienden a salir lo que son sueltos de esta tripleta. Aquí está. Ok, Instagram. La gente de Instagram tiene una foto porque yo a esto, tú sabes, estos no se quedan, estos videos son muy largos y no se quedan en Instagram, ¿ok? 38-73. Tenemos 38 como favorito. Entonces tenemos la tripleta 28, 68, 13. Cuando viene a ver, ese 68 se tira hoy. Porque ayer estaba muy bueno. Ya. Por acá, súbala, me dicen. Pues ahí está, más arriba la quieren, miren aquí. Ahí está. Uepa, mi cara, pues no se ve. Ahorita la está publicando otro, no se ve mi cara. Ahí está. Ya. Entonces, ¿dónde me van a jugar esto? Bueno, esta técnica, porque recuerde que yo utilizo diferentes métodos. Esta técnica la pueden jugar para la anguila, la pueden jugar en la primera, le sirve para Florida, para Real, para New York. ¿Ok? Le sirve eso. Para que tengan una idea. Dentro del grupo de Telegram, yo le especifico también las loterías donde usted puede jugar la línea de anguila. ¿Dónde que están saliendo los números? Obviamente la gente me pregunta, ¿y dónde yo puedo jugar? Bueno, ¿dónde es que están saliendo los números? Porque usted tiene que abrir los ojos y decir, bueno, es que la jugada de Víctor la está jalando tal lotería. O la jugada de Raúl la está jalando tal lotería. ¿Me entiende? Ese es el tipo de detalle que usted tiene que llevar, que tiene que tener en mente cuando usted está sacando sus jugadas. Ese es un detalle. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a responder rápidamente. Vamos a sacarle aquí una línea a uno de ustedes. Por favor, si me pueden decir
alguien que me diga su fecha de nacimiento, el mes y el día. Vamos a sacarle una línea aquí a alguien, no sé a quién. Mes y día. Vamos a hacer uno en Instagram y uno aquí en vivo con las demás redes. Vamos allá. Pero uno pregunta, porque usted sabe que son 22 loterías. Claro que sí, hay que hacer su tarea. Tengo a Tammy, me dijo 0309, ok. Y Willy Cruz, 1115. 03. ¿Dónde está Tammy? 09. Y tengo a Willy, me dijo 1215. Entonces, mire, yo tengo una manera de hacer mi cosa. Yo vengo y analizo si tu fecha de nacimiento sería una buena. No es que yo voy a buscar a tirar las runas ni nada de eso. Yo lo que voy a chequear es si tu fecha de nacimiento me da a mí una buena línea de jugada. ¿Ok? So vamos a empezar analizando estas dos. Vamos a darle like y a compartir el video. So, tenemos aquí 03 y tenemos 09. Tenemos 2 0. Usted sabe que 0 es 5. Ok, so aquí lo que tengo es 584. Ok, 584. Me dan un segundito. 584. Aquí tenemos 13. Aquí tenemos 12. Aquí tenemos 5. So, aquí tengo 35, 32 y 52. Y 52. Ok, ya tengo la de Tammy. Entonces vamos a buscar ahora la de mi amigo acá. Tengo 6, tengo 7, tengo otro 6 y tengo un 0. Tengo un 670. Aquí tenemos 13 otra vez. Aquí tenemos 7 y aquí tenemos 0. Entonces tenemos con mi hermano William, tenemos 30, 37 y 07. Ok, so ahora de esos números que yo saqué, vamos a buscar por lo menos uno para el día de hoy, utilizando el programa Loto Pro. Ahorita le voy a estar explicando todo lo que estoy haciendo para que me entiendan. Estoy buscando una línea Tammy y una línea William. Con el favor de Dios. Mira, salió el 37 ahí a William. 37 le salió a William ahí. Vamos a ver acá. Vamos a compartir la pantalla con todos ustedes para que ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo. Esto es lo que yo tengo, señores, que yo explico todo lo que yo hago. Si a usted no le gusta ese tipo de cosas, pues, ¿qué le digo? Puede ver el video hasta donde usted quiera, pero yo sí explico todo lo que yo hago. Entonces tenemos de Tammy, tenemos el 3223, tenemos el 3553 y el 5225. El dedo ahí, 5225. Entonces vamos a chequear a Tammy un día como hoy, día 26, 27. Hoy estamos a 26 o 27, 26, ¿verdad?
26. Ok, empezamos a contar también. Ok, ahora es que empieza lo bueno. Dice Jonas, a mí me gustan las cosas detalladas. Ok, a mí me gusta explicar. Eso estamos bien ahí. Me gusta mostrar de dónde que viene lo que hago. Empezamos por aquí. Tenemos, miren que ayer se me quedó el 68 y el 55, que hoy pueden bajar. Yo casi siempre le doy 1 o 2 días. 53, 52. Vamos a ver. 53, 52. Estamos buscando aquí. Día 26. 23. Mira que ese 23 yo lo tengo en la lista de anguilas. 25. Tenemos 35, 52. Y 53. Entonces, a mí me gusta enseñar. Eso es una vaina mía. Tengo 10 años en esto, señores, y siempre he enseñado. Siempre he enseñado. Siempre he explicado dónde vienen mis números, porque bien, es muy importante para mí. 32, 35. Treinta y dos, 35. 53. Entonces, lo bacano es, Tami, que estos numeritos que yo te voy a dar, tú me los juegas, me los puedes jugar los días 26. ¿Oíste? 35, 53. De la línea de anguila mía sale mucho super palé. Yo no juego directo la línea de anguila, yo juego super palé y palé, porque salen muchos. Bueno, ustedes lo han visto. Vamos a ver aquí. Estamos terminando con Tami ya. Definitivamente 53 es un número para ti, Tami, que jala tu fecha de nacimiento, que, oíste, ese 53, nunca lo dejes un día 26. Anótalo. Oíste, después me da la gracia. Definitivamente 53 directo. Ese numerito lo jala tu fecha. 52. Te voy a decir los numeritos más fuertes ahí que está jalando. 23. Esto es estadística, ¿ok? Esto no soy yo inventándome vaina. La gente de Long Island, la Chichi. Saludos, saludando. Ya terminamos con 35. Ok. Escúchame. 53. Palé o super palé. 53, 35. ¿Ok? Palé o super palé. 53, 35. Puedes combinar tripletas con el 52 y el 23. Siempre utilizando el 53, 35. Ya. ¿Está claro eso? Los días 26 también. Eso es para ti. Los días 26. Hoy tú puedes jugar eso para ti. ¿Qué loterías? Lotería Real gana más. Las locales. Real gana más. Real gana más. Loteca Nacional Quiniela Palé. Que la Leisa. ¿Por qué te digo esas loterías? Porque acabo de sacar esa estadística utilizando datos de esas loterías. Entonces no te puedo... ¿Salió en la anguila? Amén. No, es que yo utilicé datos de esas loterías. Si ya salió por allá, fue un milagro, fue otra cosa.
pero utiliza esas loterías, dale seguimiento. De momento tú dices, ay, yo no tengo cuarto para jugar hoy, nada más tengo 50 pesos. Salió la Real, no salió 53. Salió la Gana Más, no salió 53. Salió la Loteca, no salió 53. Salió Quiniela Palé, tú no has jugado todavía. Bueno, ya tú sabes que queda Nacional. Déjame meterle los 50 pesos al 53. O tirarle 53-35, como me dijo Raúl. Le tiro 25 al 53 y le tiro lo otro al 35. 53, que es del Palé. Ya. Bueno. Los días 26, anótalo, ponlo ahí en tu calendario. Tú verás, vas a ver loterías locales. Bueno, dicho y hecho. Vamos con el próximo. Vamos con William. Yo soy así, señor. A mí me gusta cumplirle a la gente. William tiene el 37, que me gusta mucho para hoy. William tiene el 3003. Tiene el 3773 y tiene el 7007. Oye, tiene unos numeritos de hombre ahí. 7007. Vamos a ver allá. Vamos a ver qué me dice la estadística mía. Hoy estamos a 26. Lo mismo para ti, hermano. ¿Ok? Día 26 para ti. Óyeme, en la numerología existe algo que se llama frecuencia, ¿verdad? Ya. Yo no me voy a ir allá adentro ni a no. Esto yo no lo hago sacando frecuencia ni nada de esto, sino que utilizo ese término para decirle que cada persona tiene su vibración, cada persona tiene, ¿cómo le digo?, su propia manera de manifestarse en esta vida y por lo tanto yo creo que cada uno de nosotros atraemos diferentes cosas a nuestra vida, ¿verdad? Eh, yo no soy numerólogo. Yo nunca he leído un libro. Bueno, el único libro de un numerólogo que he leído es el de Kelly, ay Dios mío, Kelly Pérez Ulloa, mi hermano, ¿verdad? Llegó papá. Que ustedes pueden hablar con Kelly y decirle, mira Kelly, yo vi Raúl que tiene tu libro. Kelly tiene, yo me limito porque yo no puedo mostrar lo que está aquí porque es muy bueno, muy, muy bueno. Y si Kelly tuvo la confianza de compartir este libro conmigo, yo no lo puedo traicionar porque es su trabajo de muchos años. Entonces yo no puedo venir por aquí y mostrar su trabajo, ¿verdad? Sus fórmulas y sus cosas que él tiene aquí. No puedo hacerlo jamás. ¿Me entiende? Entonces, si usted quiere el libro, hable con Kelly y diga, mira, Raúl me recomendó su libro. ¿Ok? Cómprelo. Va a valer la pena. Vamos a buscar aquí, día 26. Día 26. Bueno, 0330. Vamos a ver. Todo lo que hago es por estadística. Yo no me invento vaina. Yo no creo en los inventos. Yo no creo en los inventos. 03 de nuevo. 27. Yo no creo en la suerte solamente. No, 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 no. Yo sí creo que usted es un imán y usted lo que usted hace hoy va a generar un resultado para usted mañana. Causa y efecto. 03 de nuevo. Bueno. Ese 03 tuyo está, Yo pensé que el 37 iba a estar más. Esta es una manera que yo utilizo para buscar números directos. Siempre lo he utilizado. Bueno, han estado escasos esos números tuyos, ¿oíste? Porque mira todo lo que yo he bajado. Y ya yo estoy terminando. Bueno, ya terminé. Wow. Numeritos que tuvieron escasos eso, ¿eh? Ya terminé, viejo.
Wow. Vamos a darle para atrás a ver qué fue lo que pasó ahí. Esos numeritos, te voy a decir una cosa. Para mí no son una buena secuencia, para que me entiendan. Desgraciadamente, no son una buena secuencia porque no tienen mucha salidera. Se murió, para el día 26 se murió rápido. Solamente tengo que ha salido 3 veces un día 26. O sea que esos numeritos sería un poquito arriesgado tirarse a comparación del 53 que di anteriormente, que ha salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Cuando un número me sale de 5 a 8 veces en un día en específico, yo lo considero un buen número. Pero el tuyo solamente ha salido 3 veces y los demás números que lo acompañan, una sola vez. En este día, un día 26. So, para hoy, si tú quieres aventurarte y jugar el 03, adelante. Pero no es una buena secuencia para hoy día 26. Ok, esta fue la jugada que yo dije. Si quieres, juégate el 7303 en Palé. Ok, miren aquí. Esta es mi jugada del día de hoy. Te puedes jugar el 7303, hermano, ok, para no dejarte sin nada. Míralo, aquí está mi jugada del día de hoy. 38 es mi jugada para el día de hoy. 73, 38 favorito. Tenemos la tripleta 28, 13, 68. Como usted la quiera mezclar. 68, 13, 28, como usted quiera. Ok, todo lo que tiene que hacer es ir a la aplicación. Yo lo voy a poner en el enlace de la aplicación aquí, donde usted puede hacer sus jugadas, mezclar sus jugadas fácilmente. Es donde yo les recomiendo que ustedes vayan a mezclar sus jugadas para los super palés. ¿Por qué? Porque la aplicación a mí me mezcla los super palés muy buenos. Usted puede mezclar los super palés en cualquier otra aplicación. Claro que sí. Claro que sí. Pero le va a dar muchas más combinaciones. A mí solamente 9 números me dan 36 palés. Pero es la combinación que me da de los palés que me sale buena, porque tú puedes sacar 36 palés también y te pueden salir malos esos 36, porque hay muchas combinaciones que salen, ¿ok? Pero en este caso, sí, yo utilizo esta aplicación que lo voy a poner aquí ahora, lo voy a poner en el comentario. La gente de Instagram me la puede pedir directamente por mi WhatsApp 908-220-4310 y tienen que tener paciencia. Yo le puse mi WhatsApp ahí. Tienen que tener paciencia porque yo recibo muchos mensajes. Gracias por las estrellas que me mandaron. Eh, a ver. Aquí le puse en Facebook. Gracias por las estrellas. Todo el mundo en Facebook me han puesto. Gracias. Ahí en Facebook se lo puse. En Soy Raúl Aragones. Ahora vamos en mi otro Facebook. Se lo vamos a poner acá en los comentarios. Vamos a ponérselo en los comentarios aquí también. Ahí está la aplicación que yo utilizo. Vamos a ponérselo aquí en YouTube para que la tengan también. Usted entra, se registra, la utiliza esa aplicación para jugar. Visite numerólogosrd.com y aprenda cómo yo he ganado más de 1.3 millones de pesos, señores. Ahí yo le digo mi secreto. También usted lo puede ganar. Claro que sí. Claro que sí. Si yo lo he hecho, si yo lo he hecho y yo le digo a usted, es porque usted lo puede hacer. ¿Ok? Y no tiene que invertir nada, no tiene que pagar nada. Esto lo hago de buena fe.
para que se motiven. Para que se motiven. Hay mucha gente que me dice, no tengo trabajo, estoy pasando trabajo, Raúl. Bueno, en verdad, hay oportunidades. Lo que pasa es que ustedes, muchos de ustedes, yo no sé por qué le tienen miedo a aventurarse. Y más cuando no le están pidiendo dinero, no le están quitando dinero. ¿Me entienden? Yo le di una oportunidad. Y está ahí en numerólogosrd.com. Vamos aquí en la. Ok, ya lo puse. Ya la dejé en varios lugares. Ya dejé el enlace. Aquí ahora lo estoy dejando ya en el último lugar. Ok. Ahí están. Ya están puestos los enlaces. Lo puse donde quiera. Pueden entrar. Pueden crear su cuenta. Pueden hacer sus jugadas en confianza en esa aplicación. Muy buena. Yo la recomiendo. Y vuelvo y le digo, señores. Usted tiene una oportunidad de generar. Yo genero más de 120 mil pesos semanales. Más de 120 mil pesos genero con la estrategia que le quiero mostrar en numerólogosrd.com. Pero tienen que ir a numerólogosrd.com. Es mi website. Yo no lo estoy mandando a una página de alguien que lo va a estafar, que le va a engañar. No, esto es mío, que yo lo hice mío. Lo pago yo para que usted lo vea. Ok, numerólogosrd.com. Eso es mío, me pertenece a mí. Ok, y ahí, en ese entonces, yo había ganado solamente $500,000 y ahí está el artículo donde yo le enseño en menos de 5 videitos que tienen menos de 1 minuto. Ahí yo le enseño cómo lo hice, totalmente gratis, sin cobrarle nada a nadie. Óyeme, si usted quiere hacer dinero, le estoy abriendo las puertas a que usted pueda generar algo, pero va a tener que trabajar duro como trabajo yo. ¿Ok? Pero le abrí la puerta a algo que quizá le pueda cambiar su vida. Yo tengo diferentes maneras de ganar dinero, señores. Hoy voy para el canal de televisión. Yo busco anuncios para televisión. Yo hago un montón de cosas, anuncios para radio. Yo busco un montón de cosas. Tengo que juntarme con 2 clientas. Una quiere que le haga un comercial, y otra quiere que le dé un asesoramiento para redes sociales. Hay miles de maneras de hacer dinero, señor. Tengo mis membresías, tengo diferentes. Óigame, si ahorita me voy a hacer Uber, me voy a conchar ahorita también. Ahorita me voy a conchar también. Hay que fajarse a trabajar. Hay que pararse. Deje de sentirse cómodo donde usted está. Tú sabes que yo me siento en mi galería allá, en mi casa. Quizás no la tengo en Bávaro, en Punta Cana, pero en mi casa y está allá. Y yo me siento y yo oigo al pueblo cuando cruza por mi casa. Pescado, aguacate, guineo. Yo lo escucho al pueblo. El amolador. Se limpian ollas, el ollero, doña. Yo oigo al pueblo y me doy ese baño de pueblo. Digo, coño, yo soy tan afortunado de todo lo que he logrado en mi vida, que es mi única vida que voy a vivir. Y he sido tan afortunado. Porque cada vez que yo veo una señora de 50, 60 años paseando con una carretilla llena de guineo y aguacate, y yo estoy sentadote arriba de mis joyas familiares, sentadote aquí viéndola a ella, una persona que quizá no tiene casa ni siquiera, me doy cuenta que la vida no es justa.
me doy cuenta que las personas que de verdad trabajan sufren y que no todos los que trabajan llegan a ver el éxito en su vida. Pero le doy gracias a Dios porque he logrado dentro de mi vida alcanzar mucho más éxito de lo que yo pensaba. Yo dejé la universidad para irme a trabajar, para ayudar a mi madre a construir 2 casas. Yo no podía ver a mi madre matándose, trabajando noche tras noche, atendiendo envejecientes. No podía. 2 turnos corría mi madre y si podía correr el tercero el fin de semana se lo tiraba. Ya. Y no podía ver a mi mamá pasar por eso. Al ver que las clases de programación eran tan caras para mí, los créditos, hasta me bajó el ánimo. Y dije, bueno, me voy a ir a trabajar. Y empecé a trabajar. Y en Puerto Rico yo tuve 3 trabajos. Trabajaba para Pizza Hut. Trabajaba al mismo tiempo para el restaurante Picayo del chef Willow Bennett. Y también tenía diferentes trabajitos que hacía los fines de semana. Hacía trabajo de extra para anuncios, comerciales, diferentes cosas. Participé en un sinnúmero de comerciales como extra. Participé en 2 películas como extra. Participé en especiales del Banco Popular de Puerto Rico. Ahí llegué a ver montones de cantantes de así. A Marc Anthony le prendí un cigarrillo. Una de las experiencias mías. Dígame. Y me voy a trabajar y ahí se fueron mis sueños de ser programador. Por hoy en día, yo con todas las cosas que hago, gano igual o más que un programador. Y hago las cosas que me divierten y que me gustan. Entonces, esa es la idea. Encontrar cuál es tu pasión en esta vida y hacer de tu pasión tu trabajo, tu negocio. ¿Ok? Se me cuida mucho. Nos vemos en el próximo video.